A los tumbos se sobrevivió. Los presupuestos para investigar eran menores. Se habían ido varios de mis compañeros afuera y yo decía, los científicos que nos quedamos, mantenemos la ciencia para que puedan volver. Lo que uno pudo percibir de estos años es que con respecto al aspecto científico, y eso es incuestionable, lo que se jerarquizó la ciencia. El apoyo del Estado en el desarrollo de la ciencia moderna ha sido fundamental. Cuesta, pero se puede hacer esa ciencia de calidad. Usai siempre mencionaba, el que encontró una vez no dejará de buscar nunca. Estamos en el Instituto de Biología y Medicina Experimental IBIME. Este lugar lo fundó Bernardo Usai en 1944. 3 años después, él ganaba el Premio Nobel en Medicina. Se trata de uno de los primeros institutos que se forman dentro del ámbito privado. Sin embargo, años después, se incorpora a las redes del Estado. Un Estado que a veces está presente y contiene, y otras te manda a lavar los platos. Hola. ¿Cómo te va, Malena? Bien, hermosa biblioteca. Damasia, ¿cómo es esto de ocupar un cargo que en su momento lo tuvo el propio Usai? Emocionante, es un gran honor para mí. Vos pensás que el IBIME fue fundado en 1944 y hasta el día de hoy tuvo solo 5 directores. Usai, Foglia, el doctor Charrot, después en forma interina el doctor de Nicola y después yo. Una mujer. Una mujer, o sea, de 70 años, la primera mujer y además que soy la primera que llega a este cargo por concurso. Damasia, estamos hablando de los 90. Yo acá tengo una perlita que me mandaron. Y es vos en la revista Gente, personaje del año. Mira, estás Sí. acá revolviendo una olla. ¿Qué es eso? Sí. Bueno, eso fue, como todos saben, la famosa frase que largó Cavallo de que el investigador, que a una investigadora que lo estaba interpelando y que dijo que vaya a lavar los platos. Y eso tuvo un impacto fuerte en la comunidad científica con todo el respeto que nos merece lavar los platos, ¿no? Pero fue dicho de manera descalificadora. A partir de eso vinieron al IBIME y querían hacer una entrevista con una investigadora y que lavara los platos. Entonces yo dije, bueno, yo accedo a la entrevista, pero no quiero lavar los platos. Yo quiero mostrar qué hace una investigadora, qué hacemos los investigadores para el país. Sí. Entonces el periodista me quería llevar a lavar los platos y yo no quería, así que finalmente salgo con una olla, algo entre medio. Y lo que yo quise en esa nota, que salió bastante bien dentro de todo, es decir, que lavamos los platos como todo el mundo, pero trabajamos como ninguno también. Y hay una ciencia en el país que está en un momento que se habían ido varios de mis compañeros afuera. Y yo decía, los científicos que nos quedamos, mantenemos la ciencia para que puedan volver. Y muchos volvieron y muchos están hoy acá con nosotros. ¿Qué recordás de los 90? A los tumbos se sobrevivió. Por supuesto que la ciencia de calidad bajó.
Ser becario en los 90 era complicado en los fines de los 90. Yo empecé en el 97, mi beca creo que empezó en el 98. Empecé a trabajar en el 97 y creo que la beca la obtuve a partir del 98. Ya pasó bastante tiempo. Bueno, yo tuve suerte de que tenía un muy buen amigo que por circunstancias personales tuvo que irse a trabajar afuera y me dejó su casa, que tenía que administrarla, pagar solo los impuestos, era muy beneficioso y era una ventaja respecto a otros amigos, becarios que tenía, que tenían que pagar alquiler, eventualmente compartir sus casas, entonces era más... Más ajustado, era más cuesta arriba, sí, la verdad que era más cuesta arriba y había que administrar bien. Era complicado, el presupuesto para ciencia era otro, el interés que había de los gobiernos en esa época era otro, los presupuestos eran otros y era más complicado. ¿Sentís que es un buen momento para ser científico? Es un buen momento, sí, totalmente. Yo, digamos, hacer ciencia también en parte es una pasión, así que tener la oportunidad de poder hacerlo y vivir de eso es un lujo, digamos, y un honor. Bueno, yo soy graduado de la Universidad de Buenos Aires. ¿De qué te recibiste? Biología. Soy biólogo por formación y tuve la suerte de empezar a trabajar en este laboratorio como estudiante, en realidad antes de terminar mi carrera de grado. Y después, por suerte, obtuve una beca CONICET para hacer el doctorado acá mismo. Entonces, desde el 2010 hasta el 2015 estuve trabajando acá para obtener mi título de doctorado. Bueno, Gabriel, es un placer estar acá. Él no lo va a decir, pero es uno de los científicos más premiados del país y reconocido internacionalmente. Tienes una carrera muy intensa, sobre todo en los últimos 10 años. ¿Qué es lo que marcó esto? Bueno, en verdad nosotros venimos trabajando desde hace muchos años y en el año 2004 nos pasó algo muy bueno que en ese momento no nos damos cuenta que era tan bueno, que habíamos descubierto un mecanismo a través del cual los tumores invaden nuevos tejidos, hacen metástasis y es a través de la evasión de la respuesta inmunológica. Cuando mandamos ese trabajo a publicar, no nos imaginábamos que iba a tener el impacto que tuvo. Fue una gran alegría porque la revista Cancer Cell, que es una revista de Cell Press, una revista extranjera, que es muy respetada en el área, no solo lo aceptó, sino que lo puso en la tapa. Y eso despertó el interés de muchos medios de comunicación. Y en particular una anécdota especial que nos pasó fue que en ese momento el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, nos llamó a su despacho y bueno, y él nos prometió que iba a apoyar fuertemente la ciencia. Y bueno, y lo que uno pudo percibir de estos años es que con respecto al aspecto científico, y eso es incuestionable, creo inclusive la gente que piensa diferente no puede dejar de decir lo que se jerarquizó la ciencia. Gabriel tiene mucho para contarnos, pero antes vamos a conocer la historia del IBIME. Eduardo, queremos aprender con vos un poco de la historia de este lugar. Yo llegué al instituto un poco para aprender técnicas en 1960. Ahí fue donde conocí a Leloir, que fue quien me presentó a don Bernardo, como cariñosamente le decíamos el doctor Bernardo Uzay. A Uzay se le cerraron las puertas del Estado. Firmó una solicitada que no cayó bien en el gobierno. ¿Y qué hace? Un grupo de personas se aproxima y le dice a él que quieren pagar todo lo que sea necesario para que él continúe sus investigaciones acá. Es ahí cuando buscan un lugar para instalar los nuevos laboratorios, lo que llamó Instituto de Biología y Medicina Experimental, que tuvo que funcionar como fundación porque indudablemente no cabía ese tipo de actividad dentro de una institución exclusivamente universitaria que la pudiera cubrir. Siempre
los momentos difíciles o te tumban o te llevan para adelante. Y eso fue lo que le sucedió al doctor Usay. Y tuvo un gran discípulo que fue fundamental en la creación del IBIME, que es el doctor Eduardo Brown Menéndez, que estaba desesperado porque él veía el genio del doctor Usay y estaba desesperado por conseguirle un lugar. El IBIME se funda en Palermo, en la calle Costa Rica. ¿Recordás con cuántos investigadores comenzó a trabajar el IBIME? No, el IBIME, el grupo inicial que forman el instituto son 6 investigadores. Con el tiempo, por supuesto, eso va creciendo. Al momento que yo ingreso definitivamente al instituto, eran 34. Cuando yo asumo la dirección del Instituto de Biología y Medio Experimental, eran 120 y hoy día estamos cerca de los 400. ¿Cómo era ser becario en mediados de los 80? Bueno, estábamos ahí bien, dependía eso quizás a lo mejor de cada laboratorio. Yo trabajaba en el laboratorio del doctor de Nicola. Después el tema fue cuando uno se doctoraba, que había por ahí a lo mejor alguna restricción en cuanto al ingreso a carrera, y yo durante un año, por ejemplo, estuve contratada por el CONICET. Es decir, mis tareas de investigación para el CONICET eran de manera bajo una especie de contrato que tenía. Después finalmente terminé ingresando, pero eran bajo un contrato. El Estado comienza a participar plenamente cuando en 1973 se hace un convenio para transformar el Instituto de Biología o la Fundación Instituto de Biología y Medicina Experimental en un organismo de doble dependencia entre el CONICET y la Fundación. El doctor Bernardo Usay es una auténtica gloria de la ciencia argentina. Su trabajo inspirado le conquistó el Premio Nobel de Fisiología. Su laboratorio reúne a personalidades de la ciencia universal. Financieramente, el IBIME en este momento se sostiene principalmente con fondos otorgados por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y del CONICET. También algunos laboratorios que obtienen subsidios de fundaciones del exterior, incluido el nuestro. Y por otro lado, ahora la Fundación IBIME está organizando la posibilidad de realizar donaciones por parte de gente particular o fundaciones privadas a través de nuestra página de internet. Decís que tuviste una experiencia en el exterior. Tuve una experiencia en el exterior. ¿Cómo fue eso? En mi caso particular, tuve la suerte de estar en la Universidad de Harvard, en el departamento de bioquímica, con uno de los, en ese momento, biólogos más importantes que existían. Y se me ofreció formar parte del staff como profesor adjunto de la universidad. Una tentación. Pero esa posibilidad no se dio. ¿Por qué no se dio? Era cuestión de papeles, pero eran papeles muy importantes, porque en realidad quien debía decidir el destino de si se me daba o no la visa era precisamente Bernardo Usay. Por supuesto que conociéndolo a Usay, seguramente yo no tendría que haber pensado en quedarme, porque sabía que para él la pérdida de un recurso formado era una situación que jamás lo permitiría. Para Usay, si bien la ciencia es universal, el investigador tiene una patria y por ella debe trabajar. Mi idea es también tener una experiencia trabajando en el exterior. ¿Es importante tener una experiencia fuera? Sí, es importante. Incluso el doctor Bernardo Usay estimulaba este tipo de pasantías siempre y cuando uno después volviese a la Argentina a aplicar lo que aprendió. Queda grabado, vas a volver. Bueno, sí. La investigación científica fundamental o básica proporciona los conocimientos que son la fuente de donde derivan todas las aplicaciones prácticas. Ella es la que nos ha dado conocimientos que aseguran la salud, la riqueza, el progreso y hasta la independencia de las naciones.
Yo creo que deberíamos rescatar la imagen de USAID como alguien que creyó en la ciencia, que creyó en el país, que creyó en la formación de recursos humanos. Un pionero. La imagen de USAID, del Eluar mismo, también a mí me retrotrae un poco la imagen de Gabriel, ¿no? De Gabriel Rabinovich, que él es un investigador muy joven, muy talentoso, muy comprometido, y yo siempre le digo que va a ganar el premio Nobel. Esto queda grabado, ¿no? Queda grabado. Ok. Gabriel, ¿cómo llegaste a este instituto? Nosotros anclamos aquí en agosto del año 2007. En verdad, en el año 2004, cuando publicamos uno de nuestros trabajos, el doctor Eduardo Charró, que era presidente del CONICET en su momento, y el directorio del IBIME. Tuve la posibilidad también de poder incorporar al instituto a jóvenes brillantes que podrían quizá haberse perdido si no hubieran tenido una posibilidad de tener laboratorios adecuados a la capacidad que ellos tenían. Un caso muy particular ha sido con la incorporación del científico Gabriel Rabinovich a miembros de este instituto. Para nosotros era un honor enorme porque esta era la cuna donde había hecho toda su investigación uno de nuestros premios Nobel, nuestro primer premio Nobel en Medicina y Fisiología, Bernardo Husay. No se sentía cómodo por la situación económica que estaba pasando y lo mismo por las capacidades que tenía su laboratorio, que eran muy pequeñas en donde estaba trabajando. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2003-2004. En ese momento se le hizo un ofrecimiento de poder incorporarse al instituto, si él lo deseaba. Y justamente lo que nos ofrecían era remodelar la biblioteca que pertenecía a Husay y hacer nuestros laboratorios en la biblioteca. Así que bueno, nosotros nos sentimos muy bien y una de las cosas que más nos llamaba la atención y que más nos atraía de venir al IBIME era la interdisciplinariedad, de que en realidad se trabajaba en medicina experimental. Entonces había gente pionera en reproducción, en neurología, en endocrinología. La posibilidad de insertar la inmunología, que era nuestro proyecto, y la glicobiología en el contexto de esto tan interdisciplinario nos llamó muchísimo la atención. Y entonces, bueno, nos comprometimos y aquí estamos desde el año 2007. Toda esta historieta entre proteínas, tumores, respuestas, tuvo lugar en este instituto. Todo tuvo lugar en este instituto. Esto para nosotros fue re importante porque este instituto con todos los valores profesionales, personales, con el apoyo de la doctora Becú, del doctor Charró y de todos los colegas míos, la verdad es que no encuentro otro contexto mejor para poder haber llevado adelante uno de los trabajos que considero que ha sido uno de los más importantes de nuestro equipo, que a mí me da mucha alegría. O sea, la alegría que daba hacer cada experimento de ese trabajo era algo increíble. En el año 2014, Gabriel consigue una nueva publicación en la revista Cell, que es de prestigio internacional. El descubrimiento tenía que ver sobre el cáncer. Si cuidamos la ciencia de buena calidad, vamos a poder cuidar esa posibilidad de hacer ciencia con contenido social basada en una ciencia básica buena. La estructura argentina fuerte que hay tiene que ver con la ciencia de calidad y la ciencia básica. Y eso es lo que cualquier gobierno tiene que cuidar. ¿Qué estás investigando, por ejemplo, ahora? Durante mi doctorado investigué la regulación de un supresor tumoral, que es un gen que previene la formación de cáncer, que se había visto que se perdía siempre en casos de cáncer de mama. Lo que no se sabía era por qué. Lo que descubrimos en el laboratorio, después de muchos años de investigación, es que una hormona, la progesterona, es capaz de disminuir los niveles de este gen y de esa forma promover el cáncer de mama. Ahora, ¿cómo se hace para que lo que uno está investigando acá después sea aplicado en un hospital, por ejemplo? Bueno, nosotros cuando publicamos este trabajo, fue hecho en el marco de un subsidio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y recibimos una visita de la gente de Innovatec. Es un organismo que se encarga justamente de evaluar, una vez que se finaliza un proyecto, qué potencial de aplicación podría tener, ya sea en la clínica o en otro ámbito. Y una de las cosas que descubrimos en particular tendría potencial de aplicación como diagnóstico en la clínica.
La Agencia de Promoción Científica y Tecnológica es un organismo que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Promueve el financiamiento de proyectos que mejoren las condiciones sociales, económicas y culturales de nuestro país. ¿Me decís que eran apenas 40 personas en este lugar? Sí, eran 40 personas. Bueno, en realidad no había ninguno de los 4 pisos cuando yo empecé. Primero se hicieron en el 85, por ahí, los primeros 2 pisos, y ahora con el plan federal se hicieron los otros 2 pisos. No estaba esta biblioteca, entonces eran pocos laboratorios. Y esto era un colegio, entonces era todo medio como raro, no parecía un instituto de investigación. Fíjate que hoy, 2015, somos casi 350 personas trabajando en este instituto. Y bueno, nosotros estábamos en el corazón del instituto, entonces veníamos a ver la obra. Y para nosotros era muy emocionante. Después se abrió el concurso. ¿Qué veían cuando se instalaban las mesadas? Sí, estaba todo cubierto de plástico, primero estaba el cemento, de repente llegaban los muebles. Y era imaginarse el estar Era imaginarse que, bueno, entonces hubo el concurso, nosotros nos postulamos al concurso, nos adjudicaron este laboratorio y para nosotros fue realmente un cambio importante, un cambio de vida. Nos subió mucho el ánimo. Un cambio de vida. Y sí, era como tener tu primera casa, tal cual que como tener tu primera casa, sí, realmente. El instituto siguió creciendo y en el año 80, 82, 83 inaugura una segunda etapa con nuevos laboratorios que le permite una incorporación de nueva cantidad de becarios y sangre nueva, y también queda chico. Entonces, hace 2 años, 3 años, existe una tercera forma de crecimiento ya más agresiva, por así decirlo, la cual incorpora jóvenes brillantes, nuevos investigadores y permite también la expansión del crecimiento interno. O sea que si hoy USAID viera este edificio, no lo reconoce. No lo reconocería seguro. Primero por la cantidad de gente y segundo por, digamos, las facilidades que tiene. Crecieron un montón. Un montón. Pero más que todo, se creció a partir del 2004-2005, en que el CONICET tiene una política de apertura muy grande y que entran muchos becarios, se abre de vuelta la carrera del investigador. Entonces, desde 2005 hasta ahora fue realmente el gran crecimiento de este instituto en paralelo con la ciencia en el país. ¿Qué recordás que se pudo hacer a partir del plan federal? El plan federal, por lo que yo entiendo, es dinero que invirtió el Estado dentro del CONICET para hacer nuevos institutos o mejorar los institutos que ya hacía. Era plata para obras. ¿Cómo te contactaste con el IBIME? Bueno, como yo había trabajado acá, en esta esquina, en este complejo de institutos, yo permanentemente conocía a mucha gente acá. De hecho, conocí a mi mujer acá y permanentemente estaba en contacto con gente y con la información que emanaba del instituto. Entonces sabía lo de los 2 pisos nuevos y también después, por supuesto, me enteré que el instituto decidió abrir un concurso, un llamado, como para ocupar esos laboratorios con investigadores nuevos que hayan estado afuera. Y ahí me presenté, pero realmente no tenía muchas esperanzas porque había estado unos cuantos años afuera, no sabía cómo estaba la dinámica de los investigadores acá, pero me presenté igual. ¿Te tentó la idea? Sí, me tentó, por supuesto, porque teníamos ganas de volver. Y me presenté y finalmente me dieron lugar para trabajar acá, para empezar mi propio laboratorio. Y fue un desafío muy, muy interesante y ahora estoy ahí con mi gente tratando de hacer la mejor ciencia posible. Y la verdad que es un privilegio poder hacer lo que a uno le gusta todos los días, ¿no? Yo creo que la palabra que define a un científico es pasión y poder hacer, no sé si todo el mundo realmente tiene la suerte de poder hacer todos los días algo que le gusta, que le apasiona, que lo motiva. Eso me parece algo muy interesante. Es lo que yo agradezco, ¿no? Todos los días cuando vengo al trabajo realmente. Lo que hay que hacer es una ciencia a nivel internacional, una ciencia original y, si es posible, una ciencia que ayude al país o a la gente. Yo siento que tenemos que pararnos sobre hombros de gigantes, tenemos que consolidar, tenemos que profundizar lo bien hecho y lo que está bien hecho y que tenemos que superar muchísimo más y apostar por muchísimo más, porque podemos demostrar que somos una potencia en ciencia.
La ciencia como forma de vida, la ciencia como parte de un país. Son fotos posibles de una Argentina que en el siglo XXI sabe a qué debe apostarle. Y no lo duda. El IBIME es parte de mi vida, ha sido incorporada, digamos, a todas las actividades, está muy arraigado. El instituto incluso entró en una base de datos que se llama CIMAGO, que es una base de datos internacional que evalúa a todos los institutos del mundo, y dentro del país no son muchos los institutos, y el IBIME en 2013 entró en esa base calificando con bastante buen ranking. Yo soy un defensor muy grande de la universidad pública, gratuita. Hay excelentes profesionales, excelentes profesores, y ahí es donde se forman los recursos humanos que tenemos que nosotros focalizar. Y la posibilidad de tratar de hacer esto, una ciencia federal donde puedan ir a distintas provincias y poder llevar esta temática, es también muy bueno. Bueno, yo creo que la sociedad hoy en día está más en contacto con la ciencia. Eso me parece que cambió muy positivamente. Eso mejora la calidad de vida ya de todo el mundo, aunque sea indirectamente, y más si los logros científicos logran alcanzar a la sociedad, ¿no? Usai siempre mencionaba, el que encontró una vez no dejará de buscar nunca, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos pasa a la mayoría de los que hemos hecho ciencia, ¿no? Si alguna vez has tenido la oportunidad de encontrar después de buscar, seguramente lo vas haciendo el resto de tu vida. Toda institución tiene su marca. Algunas son causadas por el paso del tiempo, otras son de nacimiento, como el hecho de estar asociado a la imagen del primer Nobel que tiene Argentina. Pero estas distinciones no son suficientes. Siempre se necesita tener apoyo del Estado que dé valor al trabajo científico. En los últimos años, el IBIME logró expandirse y construir nuevos espacios para seguir investigando. Y es que la ciencia, cuando se sostiene con políticas públicas, logra imponerse y hacer historia.